Stay on the beach, the place to be. All the tips and ways to break the fast. Bueno, hola. Hola, 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 hola. No os levantéis, que es chula la ponencia. Por favor, Eva. Venga. Venga, va, voy aquí, que está corriendo el tiempo y traigo 60 slides. Venga, 20 minutos, 60 slides. ¿Lo hago? ¿Lo conseguiré? No lo sabemos. Pero este va a ser el ritmo de mi voz. Vale, pues vengo a hablaros de las métricas y análisis del nuevo SEO, ¿vale? ¿Qué es esto? Pues este soy yo, este señor es de aquí, con unos robotitos que les ponen cosas en la cabeza y me representa bastante bien. Pues nada, yo me dedico, bueno, como todo Ikawa, analítica, SEO, y en los últimos tiempos nos estamos transformando bastante en lo que, bueno, habréis visto en los roll-ups, en lo que es consultoría AI and Data First. O sea, estamos intentando que todo proceso empiece por la IA. Y vengo a hablaros un poco de esta visión de lo que está pasando y a dónde tendríamos que irnos en el terreno pues, que controlamos. El primer mensaje. Ya me voy. ¿No? Me gustaría que me quitaseis ese iconito de ahí abajo, por favor. Los de producción, por favor. Tal y como lo conocemos, ha muerto, ¿vale? El SEO no va a morir nunca, esos son los mensajes de la charla, pero tal y como lo conocemos, no está cambiando, ha cambiado, ¿vale? Y lo tenemos que asumir, nos duela o no nos duela, lo tenemos que asumir. La búsqueda ha cambiado radicalmente. Desde lo que conocíamos cuando empezamos a dedicarnos al SEO, nos estamos teniendo que enfrentar a ese cambio de estatus, a ese cambio de situación donde tenemos que volver a aprender. Pero como el SEO es una especie masoca, pues nos gusta, ¿no? Pero al final yo no quiero venir a hablaros de cómo se hace este nuevo SEO, porque a día de hoy la realidad es que ni Dios sabe cómo se hace este nuevo SEO, que te vendan las motos que quieras, pero nadie sabe trabajar este nuevo SEO. Hay un montón de truquitos, pero la magia no existe. ¿Vale? Tenemos que aprender y tenemos que aprender. ¿Cómo vamos a aprender? Pues a partir de analizar datos, de entender lo que sucede, lo que siempre hemos hecho, investigación, experimentación y tirar para adelante. Entonces, esta frase me parecía muy bien, no está buscada con ChatGPT, está buscada con Google tradicional, no me la sabía, pero bueno. La mayor peligrosidad de los tiempos turbulentos no es la turbulencia en sí, sino actuar con la lógica de ayer. Y es un mensaje muy importante, no podéis seguir haciendo el mismo SEO que hacíais antes cuando todo el medio está cambiando, hay que mirar hacia el futuro, ya no por hoy, sino por lo que se nos viene encima. Entonces, tenemos señales de sobra que no me voy a entretener mucho, pero ya se está empezando a considerar el tráfico de las IAs como tráfico propio, a pesar de que el volumen es muy bajito, pero ya se empieza a hablar de que va a matar al SEO, tal, no sé qué, va, se pone en 5%, pero de lo que es el SEO, pero ya va a matar al SEO, como todo. La forma de buscar del usuario empieza a cambiar, el debate sobre el robo de clics, estamos todos enfadadísimos, estamos cabreados con lo que ha hecho Google en el Google I.O., con la aparición, bueno, y con toda la parte de I.O. Overviews y demás. Y bueno, esta es la realidad, pero lo que más nos cabrea de todo es esto de aquí. O sea, no se trata de que nos metan cosas nuevas, es que nos denigran al fondo de los infiernos colocándonoslo todo por encima, ¿no? Y una I.O. Overview en móvil ya es que no dan ganas ni de buscar el link azul. Y esa es la realidad. Entonces, tenemos que aprender a trabajar en este entorno. No se ve muy bien el slide, pero también quería deciros el mensaje de que el SEO va a cubrir Search Intents, de solucionar las respuestas de los usuarios. Y un problema extra que tenemos no es el clic. Es que cuando hay una overview, normalmente el Search Intent del usuario se responde mejor que con los enlaces. Al menos en una primera impresión. Pongo aquí un ejemplo. Si yo lo que digo es cómo puedo aprender SEO, el iOverview me va a decir los pasos que me puedo formar en una escuela, que puedo tirar por aquí, puedo tirar por allá, y un link azul me va a llevar pues, al post de Google para ya aprender o al post de alguien. No va a resolver directamente mi intención de búsqueda, sobre todo en este long tail. Y eso lo cambia todo, ¿vale? Porque ya no se trata de que Google nos robe clics, se trata de que en el medio plazo cambia la forma de buscar de la gente. Y eso ya está sucediendo, la gente vuelve a ver que el long tail existe. Y el long tail macabro, el long tail de preguntas de 80 palabras dentro de una caja de búsqueda. Y eso lo vamos a sufrir también. No se trata de que pierdas los clics, se trata de que estás perdiendo las búsquedas de las genéricas porque todo el mundo quiere que se le resuelva la intención de búsqueda. Entonces, cambio un poquito de tercio y os voy a hablaros de lo que me mola, que es la analítica, ¿vale? De los datitos. Entonces, simplemente un concepto muy básico. Casi cualquier operación de análisis se puede resolver con solo 3 métricas. Esos dashboards llenos de fuegos artificiales, al final lo que importan son 3 métricas en cada proceso que estás haciendo, que son de dónde partes, sesiones, inversión, número de URLs, de dónde partimos, con qué estamos trabajando, a dónde quiero llegar al clic, quiero llegar a la conversión, quiero llegar a donde sea, y el KPI que surge básicamente de dividir uno entre el otro, ¿vale? Entonces, porcentaje de conversión, pues conversiones entre sesiones, ¿no? Y con cualquier cosa que hagamos, no importa que nos cambie en el medio, siempre podemos encontrar ese origen, ese final y tener un KPI. El KPI nos ayuda a trabajar. Si el KPI sube,
hemos trabajado mejor. Si el KPI baja, hemos trabajado peor. Entonces, en este cambio, lo que tenemos que estar peleando ahora, sobre todo, no es por los truquitos, sino por encontrar cuáles son los KPIs del nuevo SEO. ¿Cuáles son esos que los que tenemos que estar mirando? Yo hace un par de años os presenté este funnel de aquí, que es un poco el que utilizamos en Ikawe, donde vamos formando KPIs desde las URLs existentes en un site hasta la conversión final. Repito que sí, por favor, me podéis quitar el link de ahí, ¿vale? No. Gracias, me habéis quitado el link. O sea, es lo que he pedido. Bueno. Sigo a pelo. Entonces, teníamos ahí todos esos KPIs bien formuladitos y lo que teníamos era una zona de confort. Una zona de confort que iba desde que teníamos las indexadas. Déjalo estar, ahí se queda. Teníamos una zona de datos controlados por el SEO, ¿no? Desde que yo tengo una indexada hasta que consigo, sobre todo la parte de clics, es nuestro trabajo del día a día, es lo que estábamos siempre funcionando. En este nuevo SEO, la parte de clics entra en duda. Ya no es esencial. Yo puedo hacer un SEO de coña y no tiene por qué haber un clic en esa parte. Y tenemos que asumirlo y tenemos que hacer un cambio en el mercado. Tenemos que empezar a explicarle a la gente que el SEO en muchas búsquedas ya no va de conseguir clics. ¿Vale? Puede venir de conseguir reputación, lo otro, pero ya no va de conseguir clics. La impresión, igual que en el display, por ejemplo, ha pasado a ser algo muy relevante. Cuando siempre era algo, bueno, 100.000 impresiones, pero no te sirve para nada. Pues ahora la impresión cuenta, sobre todo si hay overviews, porque entras en el mensaje del usuario, entras en esa respuesta que él estaba buscando. Entonces, os voy a pasar a explicar un poco cómo está funcionando estas búsquedas por dentro. Sabéis que me gustan los grafiquitos de colores y tenía que poner grafiquitos de colores. Y hago un pequeño disclaimer. Lo que estoy poniendo es primero una simplificación adrede para que me quepan estas pantallas. Callad los del fondo, por favor. Hostia. No, venga. Quiero hacer una simplificación y por otro lado Google esconde muchas cosas, entonces yo no puedo saber la verdad del universo, pero he hecho lo posible por saberlo. Lo primero que os voy a explicar es qué es un RAG. Un RAG es un mecanismo que se está utilizando mucho en IA, Retrieval Augmented Generation, que es, voy a hacer IA, pero metiéndole un buscador en medio que me busque el contenido y se lo paso como contexto a la IA para que dé la solución adecuada. ¿Os suena, no? Hay overviews, un RAG, es lo mismo, ¿vale? Entonces, pero esto tú lo puedes hacer. Con N8N, con Make, puedes hacerte tus propios RAGs y te puedes meter ese contenido y empezar a hacerte todos estos chats que te hablan de tu propia web, de tu propia metodología y toda esta parte. El básico es simplemente le meto embeddings, luego lo transformo en embeddings, hago una búsqueda sobre los embeddings y ya tengo una respuesta cualificada de la IA que ya no se inventa cosas, que ya solo habla de mi documentación. Lo podemos hacer un poco más chungo y primero le meto la IA que me saque varias búsquedas, búsquedo todas ellas y luego con todas las respuestas posibles meto los resultados. Y esto lo podéis hacer vosotros mismos. Tenéis a N8N con un post que te explica cómo montar tu propio RAG perfectamente y yo os lo aconsejo mucho porque vais a entender mucho mejor cómo funciona Google después de que hagáis vuestro propio RAG y veáis las cosas que no sois capaces de hacer, porque esas son las cosas que no funcionan en los RAGs. ¿Vale? Entonces, N8N, Rayola se me ha ido porque solo quería ver la exponencia de Sico, Álvaro, pero bueno, sabéis que ellos tienen un hosting dedicado directamente, lo pones y ya tienes un N8N funcionando. Entonces, para mí fue un aprendizaje brutal empezar a montarme RAGs por mi cuenta, aunque luego, ahora a día de hoy no los use, pero hay que aprender. Entonces, entramos en la búsqueda con IA. La búsqueda con IA, ¿qué es? Lo mismo. Es exactamente lo mismo. Cuando nosotros tenemos un chat GPT que haciendo búsquedas o un Gemini que te dice buscando en Google, lo que está haciendo es un modelo de RAG más potente, por supuesto, con muchas más cosas, donde cambia ese mecanismo de nuestra documentación por el buscador interno de Google. Y en el caso de ChatGPT, por el buscador interno de Bing, que es peor, pero como ChatGPT mola, ¿no? Entonces, si entendemos este mecanismo, es muy fácil empezar a aproximarse. ¿Quién trabaja en este modelo? Bueno, perdón. Un tema importante aquí es que entendáis que en esta búsqueda el SEO tradicional sigue funcionando exactamente igual que como funcionabais. Si posicionas, puedes aparecer en esta búsqueda. La diferencia es que ya no hay un tío eligiendo los links, sino hay una IA leyéndose el contenido de los links y eligiendo el contenido, con lo cual nuestro trabajo pasa a ser doble. O sea, ya no es tengo que posicionar y aparecer, sino tengo que engañar a la IA para que diga tu contenido vale más que el de los otros 20 artículos que me he leído. Y ese es un aprendizaje que tenemos que hacer. Pero lo demás es lo mismo, o sea, que quien te va vendiendo que al posicionar en IA no tiene nada que ver con el SEO, miente, ¿vale? Porque es el mismo ejercicio. Lo que indexa, lo que luego cumple con el Search Intent, eso es lo que aparece en la IA.
¿Quién utiliza esto? Les decía antes, pues todo Cristo. SearchGPT, Gemini, Google I Overviews, Cloud, Perplexity, todo el mundo utiliza este mecanismo. Y este mecanismo, las diferencias son pequeños detalles. El cambio de SearchGPT con Bing, que recibe 20 resultados, y Google y Gemini, que por ejemplo suele trabajar solo con el top 5. Son cosas que hay que conocer. Si quieres posicionar en la búsqueda de Gemini, necesitas estar en el top 5 de lo que él busca, que no es la búsqueda española con tal, es la búsqueda pura, la profunda, la que no tiene personalización, ¿vale? Y te va a devolver esos resultados. Y hay overviews, no se sabe muy bien, pero aproximadamente de 4 a 10 hasta 10 resultados es lo que suele tener en cuenta, ¿vale? Entonces ya tenemos el tema, el top 1 ya no importa, tienes que ser una parte de la cita de lo que está sucediendo ahí. Luego llegamos al fan-out, el famoso iMode que acaba de sacar, que la cosa se complica porque la IA ya saca un montón de topics distintos, ya no solo te divido la búsqueda en varios cachos, sino que busco otras cosas que por el conocimiento que tengo de ti como usuario, búsquedas previas, nacionalidad, etcétera, te empiezo a hacer slots de queries, es decir, cuando yo normalmente haría una sola query, iMode lo que te saca es pues los que les da la gana, 3, 4, 5 clústeres, cada uno con varias listas de queries. Pero el trabajo final es el mismo trabajo de Unrack, es exactamente igual. Lo que te añade es que tiene una capa de personalización muy fuerte, ¿vale? De meterte datos o de Knowledge Graph y de tus datos, pero es lo mismo. Entonces, y el Deep Research, que es esa parte que se pasa media hora trabajando para darte un informe brutal, es brutal. Es lo mismo, pero metiendo durante todo el proceso varias capas de IA para saber cuál es. Acaba con la búsqueda, mira con la IA, hace otra búsqueda, mira con la IA, resume todo, vuelve a meter la IA y mete la IA y te hace el mega documento. Y bueno, para poner contexto, al final en todos ellos pasa lo mismo. O sea, lo primero, la búsqueda tradicional es una parte vital de todos estos mecanismos y los podemos aprovechar tanto para optimizar como para aprovecharnos de ello. Yo os recomiendo utilizar Deep Research para hacer estudios semánticos de vuestra competencia. Es acojonante. O sea, te lo saca todo. Tu competencia se posiciona por aquí, tú no, tú haces esto, tú haces lo otro. Es brutal, porque tira de la búsqueda y te lo saca todo directamente. Y luego el tipo de interés de búsqueda, porque lo estamos viendo, según lo que tú busques, tienes que medir de forma distinta, porque cuando estamos en estos procesos no podemos medir de la forma tradicional. Entonces yo he identificado, porque me ha apetecido identificar, 4 bloques distintos de tipos de búsqueda. Son los tradicionales, pero un poco cambiados. La informacional, que es búsquedas no, conocimiento y demás, que la pregunta que me tengo que hacer es cómo consigo participar en la conversación, no cómo consigo el clic, sino cómo consigo convencer con mi contenido. Entonces, el informacional muerto de solo por explicar mejores zapatillas, cómo funciona un motor, no va a tener mucho sentido que yo quiera participar en esa conversación. El spam es lo que no tiene sentido ya, pero todo donde yo quiera aportar valor con conocimiento en mi negocio, como cosas que está explicando Sico hace un minuto, tiene todo el sentido del mundo, incluso si no existe clic. Cuando estoy en research, lo que tengo es que ser una de las fuentes que saque el research adelante. Cuando estoy en entidad o en transaccional, me doy cuenta de que el SEO tradicional sigue funcionando muy bien. La inmensa mayoría de veces ni siquiera hay overviews y ni siquiera se buscan. Si yo estoy buscando Ikawe, quiero ir a la web de Ikawe. No quiero que la máquina me explique cómo es Ikawe. Sí, el primer enlace sí que es mejor que la de Overview. Entonces, en estas búsquedas no nos tenemos que preocupar tanto. Esto se ve un poco mal, pero vendría a ser lo que todos tenéis en vuestros negocios que tengan un poco desarrollados, que viene a ser la tendencia SEO global, clics e impresiones, donde vemos que a partir de la aparición de iOverviews se nos van los clics a tomar vientos, bajan de en torno a un 20, un 30%, nos asustamos, nos llevamos broncas, ¿cómo no lo has visto venir? Yo llevo un año diciéndotelo, pero no pasa nada, no lo he visto venir. Y las impresiones encima suben un poco porque el cambio de tendencia de búsqueda empieza a funcionar y la gente empieza a refiltrar y a rebuscar más que antes. Y esto es la muerte, esto estamos acojonados, todos, ¿no? Entonces, el tema, lo que yo os digo es que cuando hace esta separación, vemos que marca y entidades no se ven apenas afectadas, que transaccional se ve muy poquito afectada solo cuando se equivoca la parte de iOverviews, hasta que te metan la venta integrada con Google, que también nos afectará al transaccional, pero de momento vamos bien por ahí. Y son las informacionales las que se van por ahí. Y esto lo tenemos que tener muy claro. Esta separación entre búsquedas, tipologías de búsquedas en todo nuestro reporting, hay que hacerla desde ya. No podemos seguir reportando en global, porque si no, parece que estemos haciéndolo mal. Y no lo estamos haciendo mal. Simplemente esa parte pues, se ve afectada. Entonces, otra de las claves que tenemos que hacer aquí es empezar a cuadrar esa bajada en informacional con toda la parte de URLs usadas como fuentes en la IA. Y es el gran dato que nos falta a todos. Mis keywords, mis búsquedas, mis prompts lejanos que escribe la gente, cómo están afectando
a mis resultados. Pues eso hay que medirlo, y hay que medirlo a toda prisa, como podamos. Una primera forma es sacarlas a mano con tecnología, ¿vale? Mínimo un Excel con algo programado por detrás, ¿vale? Y la segunda es confiar en que las herramientas, nuestras herramientas, muchas lo están empezando a hacer bien. Igual las primeras versiones no eran tan allá, pero ahora empezamos a ver datos mucho más confiables de lo que aparece en AI Overviews y no. Esto que no se ve nada es un prompt, ¿vale? Que básicamente le obligas a Google AI Studio, un sitio donde puedes hacerte tus propios sistemas sin programar de IA. Tú le obligas a responder directamente con listas de resultados que ha conseguido a través de la petición RAC que estaba haciendo. Entonces tienes ese dato manualmente. Os dejo aquí el prompt, pero bueno, con la charla os la colgaré y ya lo podréis copiar. Y luego tenemos plataformas que, como no, pues voy a hablar de un claro ejemplo, porque me encanta, de Sistrix, y de las cosas que están haciendo, ¿vale? Solo pongo estos slides que aparte no se van muy bien, pero ya se están desarrollando en nuestras herramientas de toda la vida, ya nos están ayudando a hacer estas mediciones. Entonces, pues confiemos en ellas, vayamos tirándole. Eso sí, confiemos de aquella manera, porque como las keywords han cambiado y estas herramientas solo ven un porcentaje de URLs, no es el dato empírico, pero sí es una guía de lo que está sucediendo. Y a medida que aumenta toda esta parte de AI Overviews, pues voy a ir viendo cómo hay una correlación entre la aparición de las AI Overviews y el impacto en distintas tipologías de keywords. Entonces decíamos que teníamos que llevarnos estos a KPIs, origen, final y calcularlo. Entonces esto es muy sencillo. Yo tengo tantas URLs informacionales, tantas URLs citadas por la IA, pues voy a ponerme como KPI el porcentaje de URLs con citas. Es así de tonto. Solo tengo que tener el interés en mirarlo y empezar a montarme los datos. URLs con información profunda, que explico cosas de verdad, URLs usadas en los research para dar mi salida. Y es tan tonto como esto. Y esta tabla, que no podéis ver absolutamente nada, pero que también estará colgada, son un montón de ejemplos de KPIs que podéis crear. Pero los suyos que queréis los vuestros con vuestras creencias y con vuestros propios experimentos, no que copiéis los que está haciendo otro. Sea yo, sea Search Engine, sea quien sea, no tenéis que copiar los KPIs de otro. Entonces, lo que hacemos es que hay un funnel nuevo, que es este de aquí, ¿vale? Donde podemos ver que para esta nueva búsqueda lo que tenemos es que hablar de URLs existentes, indexadas, usadas por la IA, citadas por la IA y que realmente aportan un valor dentro de sus textos. Son 3 estados distintos, queremos llegar al tercero. No se trata de buscar la cita y no se trata de buscar el clic. Se trata de que cuente la IA la versión de la historia que a ti te interesa, porque la gente se va a creer a la IA. Entonces, es un prescriptor brutal. Aquí también os explico cómo podéis empezar a hacer este tema de afinidad. Vosotros mismos con Google AI Studio podéis empezar a hacerle textos y ver cómo le meto 30 textos y ver qué juegos puedo hacer con los textos para que la IA sobre todo cite el mío. Empezamos a jugar y a ver cómo enfocar el contenido para decir algo diferencial que la IA quiera mencionar. Y se puede jugar con todo esto porque es Google Gemini, que es el mismo que luego aplica al otro lado. Y para esto solo tenéis que aplicar un check que es utiliza el grounding, que es utilizar este mecanismo RAG para poder trabajar. Y bueno, el SEO no es solo para cambiar porque cambie Google, el trabajo de un SEO ha cambiado y ya no tiene sentido sin IA. Y eso es un punto final que me quedan 2 minutos y no sé cómo lo voy a hacer. ¿Vale? En Ikagwe nos estamos transformando, lo he dicho en iFirst. No. Ya me has hecho perder 2 minutos. Venga. Entonces, estamos haciendo todo este tipo de aplicaciones para trabajar mejor, para quitarnos el 80% del trabajo mecánico y poder poner inteligencia. Es más necesaria que nunca las neuronas. Los ABCs están dejando de valer, entonces hay que tirar un poco por ahí. Mi forma de verlo es que podemos tener 3 grados de uso de la IA. La capa de asistencia, uso de chats más o menos cualificados, pero manuales, la parte de generación donde directamente le pido que me haga informes, que me haga documentos, que me resuelva la papeleta, y la integración, que es cuando empecé a utilizar integración profunda con Python o con N8N o con Make, ¿vale? Para que realmente mis metodologías acaben funcionando. Son en varios ejemplos de cosas que pueden estar en una capa u otra. No tengo tiempo, pero bueno, están ahí. Y esto que os explico aquí es, por ejemplo, nosotros con la parte de Gemini, el Canvas, que te permite programar directamente y ver los resultados, os voy a presentar lo que hemos hecho. Microtools, las cosas estas que antes lo flipabas con Python. Me he estado 3 meses programando esta tool y os la ofrezco a todo el mundo porque soy la leche. Pues cada una de estas cosas está hecha en 2 horitas, ¿vale? Estamos hablando de realizar un buscador de estos que te busca en multidiomas sin utilizar GDP. Estamos hablando de análisis de textos con embeddings que se ven debajo de la mosca que me molesta todo el tiempo.
la afinidad que hay entre contenidos solo cargando. Un validador de robots.txt que le señalas una parte, te la explica y te dice cómo tienes que cambiar el robots.txt para que sea válido. ¿Veis aquí cosas? El generador de expresiones regulares, que no solo te las genera, te genera varias, te las comprueba y te va dando sugerencias. Lo tenéis todo en microtools.ikawe.com si lo queréis, para jugar un poquito, pero quedaros sobre todo con el concepto de que están hechas en muy poquito tiempo. ¿Vale? Eso es por vosotros. Vale. Vale. Que no ha acabado. Vale. Análisis de la competencia con N8N, no me carga el vídeo, lo siento, pero tenemos un análisis muy chulo aquí. Esto es también un flujo N8N que veis, no se ve, pero son todos muñequitos y tal, y que básicamente nos permite hacer auditorías con un botón. O sea, con un botón ya sacamos todo el documento de auditoría analítica, la primera parte, revisión de todas las cosas con las gráficas, los textos, los insights, ya sacados directamente con IA. Y luego quería hablaros de que como creo que hay una necesidad enorme en el sector de todo esto, sacamos un... Espera, tío. 5, 4, 3, 2, 1. Segundo. Aguantamos un poco. Segundito, ¿vale? Solo es esto, explicaros. Venga, Vale. media hora más. No, venga. Hemos sacado, os anuncio, nadie lo sabe, no lo sabe ni la gente de Ikawe, ¿vale? No lo sabe absolutamente nadie. El 14-15 de noviembre montamos un congreso, se llama CONIA Digital, conia.digital, que es de IA aplicada a todo esto, o sea, a ayudar a la gente de marketing a trabajar con IA de forma profunda. Es un congreso montado con las siglas AGI intencionadamente, donde son asistencia, generación, integración, y veremos charlas en cada uno de esos escenarios. En Madrid, en el Talent Garden. Y que, como primeros ponentes, tenemos a José Roch, CDO de Ikawe, a Álvaro Fontela, que nos va a explicar 100.000 cosas de N8N, ¿vale? Y un pringao, ¿vale? Y nada, os lo explico para que lo veáis. Creo que es algo que a la comunidad SEO le puede venir muy, muy bien y que, pues, que había que empezar a sacar congresos que no sean explicar prompts, sino que sean cosas útiles que podamos aplicar al trabajo. Y ya está, con IA Digital dejo esto. Muchas gracias de nuevo. Fuerte el aplauso para Iñaki.